Welcome to the Startup Grind. Pues, entonces, bienvenido Carlos, aquí al Startup Grind del mes de octubre, ¿verdad? Para los que no conocen la dinámica, así es como pasa. Yo entrevisto a Carlos ahorita con un par de preguntas que le quiero hacer porque como director tengo interés de preguntarle y ser el primero en preguntarle, ¿no? Y sacar mis dudas, ¿no? Y después abro el piso para que ustedes le puedan preguntar, ¿verdad? Entonces, pero me gustaría mucho que me contaras sobre Carlos Luna Privada, o sea, de dónde saliste, qué te ha convertido en la persona que sos. Yo creo que todos somos quien somos por nuestra historia y nuestras vivencias. Entonces, contanos un poquito en breve para poder dar respuesta al tema de corporate governance. Bueno, pues yo vengo de una familia en donde nos inculcaron, somos dos hermanos, y nuestros papás nos inculcaron, yo diría, tres aspectos fundamentales que hoy por hoy me definen a mí y a mi hermano. El primero, que ha sido fundamental, es la fe en Dios, el creer en Dios y practicar y entender que no depende todo al final de uno, sino que hay un ser superior que está ahí presente siempre, y eso en definitiva es un valor que yo lo defino como la herencia más importante de mis papás. Pero a la par de ese valor, también he de decir que yo siempre observé en la casa trabajar completamente a mis papás. Mis papás se divorciaron, pero ambos, digamos, trabajando, esforzados. Mi papá abogado, mi mamá se graduó secretaria, pero siguió trabajando. Y un caso curioso que me llamó la atención y todavía lo comento en oportunidades es que ella trabajó prácticamente en una sola empresa toda su vida, 40 años más o menos en una empresa. Eso ya no lo miras ahora, hay mucha rotación, la gente se va, si estás mucho tiempo en una estrategia en mal porque ya estás acomodado. Mi papá hizo algunos esfuerzos de emprendimiento, aunque en sus últimos años de vida profesional estuvo trabajando para el gobierno, Ministerio de Economía, pero digamos que el valor del trabajo sí fue algo que fuimos absorbiendo, no porque nos lo contaran, sino porque veíamos que así se hacía en la casa, pues, y lo que logramos, la educación y los demás aspectos de crecimiento, pues fuimos gracias a eso. Y el tercer aspecto esencial es todo ese marco de principios y valores que no es exactamente lo mismo que la fe, ¿verdad? Aunque está asociado, pero lo que significa es que las cosas hay que hacerlas bien hechas, hay que respetar a las personas, no hay que mentir, no hay que robar, hay que ser puntual, ese tipo de cosas tan básicas, pero yo sí creo que fue algo que yo absorbí en la casa, y eso se los agradezco a ambos, sobre todo a mi madre, con quien crecí y viví. Y en ese esquema, lo que uno aprende, digamos, es cómo ir generando activos, un concepto básico que no es tan simple, porque detrás de un activo valioso hay mucho trabajo, hay mucho concepto, pero eso lo puedo decir ahora después de tanto tiempo de ir encontrando esa vida, porque yo me considero emprendedor, no obstante que crecí en un ambiente en donde la mentalidad era más de empleado. Sin embargo, en los trabajos que tuve la oportunidad de estar al principio de mi carrera, pues trabajé en la Asociación de Gerentes de Guatemala. Tuve la oportunidad de tener mucho acceso a capacitación y empezar a observar el tema del emprendimiento, porque cabe señalar que en el mundo educativo y académico, al menos en nuestro medio, es algo que hasta más recientemente se le da impulso. Usualmente se hablaba o nos formaba inclusive en las universidades para ir a pedir empleo. Hoy por hoy eso ya está variando un poco, es algo de lo que me gusta a mí, por ejemplo, de la UFM, que está haciendo un esfuerzo
esfuerzo por formar técnicamente, pero a la vez crear empresa, que me parece excelente el enfoque. Hay otras universidades que hablan de emprendimiento, todavía no tienen un modelo que genere empresarios, pero bueno, el tema está más presente. Pero cuando yo estudié, sí, ahí va. Cuando yo estudié, el modelo básicamente era eso, prepararse, pero todo lo que era empresa es algo que uno tenía que ir descubriendo en su momento. Y yo creo que el cambio de mentalidad que yo tuve fue esa experiencia de trabajo que les comento, porque paralelamente esa frustración que uno siente siendo empleado de jefes que no dan la tarea o que uno siente que deberían hacerlo mejor y toda esa dinámica que se da, digamos, fue algo que se completó cuando a mí me despidieron del trabajo. Estaba en Canadá unos meses y llegó el gerente general para decirme que estaba despedido. Lo cual se lo agradezco. Se lo agradezco porque obviamente la similares ha sido la marca en el momento, que es algo difícil, un joven, con pues, expectativas, era una posición interesante, bastante exposición, pero después de superar la etapa de entender por qué se da eso, creo que eso me impulsó también a pensar que yo creo que es algo que traemos los emprendedores ya insertos, y es cómo diferenciarnos y encontrar esa posibilidad de negocio. Inmediatamente después de eso acepté la gerencia general de una organización que se llama Organización para la Cultura de Calidad Total, que por cierto no sé si todavía está vigente, pero que se dedicaba a impulsar estándares internacionales en materia de gestión, ISO 9000, ISO 14000, ese tipo de materias. Estuve ahí muy corto tiempo, pero aproveché para hacer una alianza con una empresa en Monterrey, México, para la consultoría en sistemas de gestión de calidad, ambientales y demás. Y a partir de ahí fui... ¿Un doctorado? Sí, lo que pasa es que coincidió ese proceso con el programa de maestría, en donde tuve la oportunidad de escuchar a los profesores chilenos, en donde evidentemente sí hay alguna diferencia con el enfoque que dan. Y bueno, Chile está un poquito adelante, y creo que parte de eso se refleja hasta en esa forma educativa. Entonces el proceso de moverme a fundar la propia consultora y estudiar la maestría, porque el valor de la educación, digamos que era algo asociado al trabajo, sobre todo del lado de mis papás. El paradigma de que tenés que ser un profesional, porque eso es lo que te va a permitir sobrevivir o vivir, siempre lo tuve. Y algo curioso, mi tío es doctor o odontólogo, pero yo en este mundo, investigando el tema de la parte académica, entendí que hay tres, digamos, grados académicos posibles, que son licenciatura, maestría y doctorado. No, a los doctores les dicen doctores, pero no todos son doctores, que son los médicos. No, tal vez no ninguno hay muy bueno. El grado de licenciado, se gradúan todos. Y de ahí sacan el doctorado por aparte, cuando es el sí, son diferentes momentos. Entonces, yo me puse la meta personal de ser el primer doctor de la familia. Esa era una meta personal importante, pero que reforzó la idea al momento de estar en la consultoría, porque cuando estábamos en estos temas de gestión, yo notaba que algunos procesos en empresas familiares no avanzaban. O sea, estaba todo servido, pero ciertas decisiones se quedaban trabadas, y era nada más porque no se ponía de acuerdo la familia o había algún conflicto en ese tema. Así es como metí empresas familiares, en general. Empresas familiares en general. Entonces empecé a investigar el tema. Me di cuenta que había poca gente especializada en nuestro medio, en Sudamérica, en México hay mucho más desarrollo, pero en nuestro medio no encontraba yo a alguien que abordara el tema. Y en retrospectiva termino entendiendo por qué, porque es sumamente complejo. Sin embargo,
publiqué un libro de empresas familiares que por cierto lo venden aquí en Sojos, que así se llama problemas y soluciones de la empresa familiar, cómo lograr la armonía entre el amor y el dinero. Fíjense lo que en este momento es un título interesante porque yo en eso resumo mucho de los retos que hay en las empresas familiares, pero el enfoque se fue dando más adelante, ya cuando me metí a los estudios de doctorado. Había identificado que el problema más específico es centrarse, si te pones a descargar cuál es el problema de la empresa familiar, es un tema del gobierno. ¿Qué implica el gobierno? Entonces, estudiar buenas prácticas, estudiar de qué estamos hablando, y hoy por hoy enfocamos gobierno corporativo, por eso la firma misma se llama de... Ok, pero entonces, explícame entonces qué es gobierno corporativo, porque yo creo que de cierta forma todos tenemos una idea vaga de qué es gobierno corporativo. Al menos las ideas que yo he escuchado es definir bien quién manda o cómo tengo yo, cómo defino mi autoridad sobre las personas. Okay. Pero creo que esa definición está muy mala. Tiene que ver. Pero contame bien qué es gobierno corporativo para entender bien. Iniciaría diciendo que todas las empresas tienen un sistema de gobierno, Que no esté explícito profesional. o documentado, digamos. En las empresas familiares, la mayoría tiene un sistema de gobierno centralizado. En el fundador, o en los 2 hermanos que heredaron, o en los 3 hijos que heredaron. Y ese sistema funciona hasta cierto tamaño y complejidad de la empresa. Cuando se llega a un momento en donde eso ya no es manejable, no solo de la empresa, sino de los intereses de los mismos socios, entonces ese es el sistema de gobierno, digamos. El gobierno corporativo implica todos los sistemas de toma de decisiones importantes en la compañía y cómo se define la interacción de los diferentes actores. Cuando hablamos de gobierno corporativo estamos hablando a nivel de empresa. Ajá. En 4 actores fundamentales: la asamblea de accionistas, qué roles tiene que ejercer, cómo se trata, Esos son actores, ¿no? actores del gobierno corporativo. Luego está la junta directiva, consejo de administración o directorio, que debiera ser nombrada por la asamblea de accionistas y que tiene que tener ciertas características para poder ser definida como profesional. Esa es la junta directiva. La junta directiva. Luego está el primer ejecutivo, llámese gerente general, director ejecutivo. Cada empresa tiene una denominación distinta, pero es la persona que tiene a su cargo ejecutar los resultados ejecutivos. El CEO o el gerente. Exactamente. Y el otro actor fundamental es la auditoría externa. En esta mezcla de actores se tienen que definir las reglas de juego de una empresa. Pero también está en empresas familiares el gobierno de la familia, porque igualmente la familia, cuando ya llega un momento en donde ya vienen nietos o hijos o se incorporan parientes políticos, ya necesitamos gobernarla de una manera análoga a lo que se acaba de explicar en la empresa, para que sea compatible y se administren racionalmente los intereses que surgen ahí. Entonces, igualmente una familia tiene que haber una asamblea familiar en donde entran todos aquellos que definimos que son familia. Y ustedes me dirán, pero es obvio quiénes son familia, ¿no? Para algunos los parientes políticos son familia y para otros no, en este contexto que les estoy hablando. O sea, esa es una definición que hay que hacer muy explícita. Deberíamos, en un contexto de una empresa, una familia más numerosa, tener un consejo de familia, que es análogo al consejo de administración, pero de lo que se trata es de promover la unidad familiar, buscar hacer el link entre la empresa y la familia, y sobre todo a las nuevas generaciones ir promoviendo estratégicamente el amor por la empresa y la importancia de mantener unida a la familia. Entonces, el gobierno corporativo es todos estos aspectos que hemos hablado, que por supuesto están basados en buenas prácticas. Digamos que lo que nosotros sugerimos en las empresas es algo que ha sido demostrado a nivel global en empresas
de capital cerrado, le llamamos, en donde la mayoría son familiares. Mi tesis doctoral fue eso, fue estudiar, tuve la prueba de Export para ver cómo estaba en uno de los gremios que está aglutinado ahí, cómo estaba la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. Yo ya me intuía que los resultados no eran muy halagadores, pero honestamente me encanta saber que hay una enorme oportunidad de mejora en las empresas en materia de gobierno corporativo, porque yo lo ejemplifico así: de la gerencia general para abajo, las empresas, los empresarios y los gerentes suelen invertir mucho. Es decir, si es un tema en donde hay que mejorar la planta de producción o meter la publicidad o meter controles, eso no es algo que se cuestione demasiado siempre y cuando sea razonablemente justificado. De la gerencia general para arriba es un tema más complejo. Es intangible, ¿no? Ya tocas una serie de susceptibilidades y hablemos sobre todo que tenés una lucha de egos. Esa es la palabra clave. Entonces, cuando hablamos del gobierno de la compañía, tenemos que tener la suficiente sabiduría política para poder administrar los egos que confluyen ahí. No estoy hablando solo del ego de un papá o mamá fundadora, sino también de los hijos, porque los hijos actúan usualmente con el sombrero de dueños. Aunque no lo hayan recibido necesariamente con acciones, pero son los hijos del dueño, y eso tiene muchas implicaciones en cómo algunos de ellos se manejan en la empresa y el efecto que genera en la empresa, que puede ser nocivo. No es la generalidad, ahí hay algunos que están muy bien entendidos de cómo debe ser el rol, pero en términos generales, de lo que se trata el gobierno corporativo es de encontrar los mecanismos de discusión y de toma de decisiones importantes de una manera razonable. Entonces, regreso a lo que te comenté, la armonía entre el amor y el dinero. Ese es el reto principal, porque cuando intereses de hermanos o de familiares chocan, el problema es que a ninguno nos enseñaron en la casa. Eso no es solo un error de mis papás, sino que, bueno, si algunos de ustedes, sus papás nos educaron, por favor díganmelo si los utilizo de ejemplo. Pero a nosotros no nos enseñaron en la casa a los 12, 13, 15 años algo así como: si tienen conflictos, hermanos, siéntense en la mesa, discutan y lleguen a un consenso, y cuando esté el consenso me lo cuentan. Para nada. Eso es algo que uno va aprendiendo. Y entonces el poner una mesa de discusión racional, es decir, tener la madurez y la capacidad de manejar las emociones, es lo que yo he visto que es más complejo, y por eso es que el servicio que nosotros damos como Figma es fundamental, porque nosotros somos directores independientes que tratamos de objetivizar la discusión, y eso es parte de lo que tenemos que manejar. Solo agregar algo interesantísimo, y solo agregando, digamos, a lo que estás hablando de la comunicación. Rita Cabarrús es la directora del Colegio Nalet. Ella, a lo largo de 20 años, han diseñado una metodología precisamente de diálogo, que lo están implementando, digamos, en sus colegios, que lo están implementando en las escuelas públicas del Progreso, en el más lado. Pero ellos son como científicos educativos, o sea, ella y su esposo. Y lo interesante es que dentro del mismo colegio tienen un gobierno como tal, tienen su poder judicial, su poder ejecutivo, su poder legislativo, etc. Y si tienen que expulsar a alguien del colegio, lo someten a un juicio, y si el juicio sale que sí que hay que expulsarlo, pues lo expulsan. Pero lo saco a colación porque es interesantísimo lo que hablas, y de repente te hago el contacto, porque la metodología, el problema que tienen es que no tienen forma de cómo expresarlo o llevarlo a cabo, o sea, están limitados con la gestión del colegio y los otros alumnos, pero digamos que la metodología que tienen es muy interesante. Han llegado a colegios de otros lados, hasta el mismo colegio americano dice: puchiga, ¿qué estás haciendo acá? Pero es precisamente esa metodología que tienen de una espiral positiva, que le llaman. Me encanta el ejemplo, y solo quisiera aprovechar para mencionarlo bien.
hemos visto que el problema de diálogo y de comunicación racional es más complejo entre los mismos familiares, no con terceros. No, por eso mismo. Por alguna Es muy razón interesante. es más difícil que los hermanos se pongan de acuerdo que si viene un tercero, sea profesional o no, de lo que se trate, ahí hay más racionalidad. Pero con los hermanos o los familiares, tíos, padres o lo que se trate, las emociones son bastante fácilmente disparables. Entonces sí, me encanta lo que está haciendo el ejemplo que mencionás. Creo que además de aprender en general a dialogar, uno debería de promover en sus familias ese diálogo, esa discusión. Fíjense ustedes que la palabra discusión tiene una connotación negativa, no sé si estarán de acuerdo conmigo, no es decir, discutir es como algo pelearse, pero en realidad no es así. La discusión es la confrontación de ideas opuestas o distintas. Lo cual no significa que seamos enemigos personales, pero pensamos diferente, lo cual es perfectamente normal, ¿verdad? Entonces tenemos que desarrollar eso en las empresas y parte del trabajo que hacemos con los clientes es un proceso formativo mediante las decisiones que tomamos en la empresa. Entonces, me parece interesante porque cuando hablo de formativo no piensen en los hijos de 20 años. Nos ha tocado ayudar a formar hijos de 55 años. Pero antes de que empecemos en eso, porque ahí tengo que hacer una pregunta interesante. Gracias, César, por la aportación a la discusión. Dentro de las cosas que quería preguntarte, era, ok, para mí es evidente la necesidad de un gobierno corporativo. A mí me cuesta expresarlo. Tal vez uno puede decir qué tan relevante es tener un gobierno corporativo en una empresa, porque yo digo, mi empresa funciona bien. Pero qué tan relevante, qué tan necesario es tenerlo bien definido. Porque en Project Management decimos, soy vocacional o accidental, o soy profesional, ¿verdad? Porque siempre manejamos proyectos, ya sea, y el gobierno corporativo es lo mismo. Todos lo tienen, pero ya sea accidentalmente o informalmente. ¿Cómo fue? ¿Explícito o implícito? Ok, a mí me parece que el reto más importante de un fundador de una empresa que la ha llevado de 0 a 100 como si fuera un Ferrari, en cierto momento de su vida es el reto más importante. Porque si no establece un sistema de gobierno corporativo basado en buenas prácticas, el riesgo de que la empresa se venda, se fracciona, se diluye, es muy alto. El problema es que no es algo que se dé de un día para otro, ese es un problema que está ahí, que no le damos a veces la prioridad porque hay otras inversiones o hay otras cuestiones que ver del día a día, o hacer el negocio rentable o crecerlo, pero a veces es evidente hasta que ya los conflictos ya son explícitos, ya hay algún riesgo de diferente índole. Puede ser de mercado, que ya no somos competitivos, pero te voy a decir que eso es lo menos. Los clientes que nosotros atendemos no es un tema del que el negocio vaya mal, en general los negocios van bien. El problema es de que ya entre los hijos hay un conflicto muy grande, o que el papá no quiere ceder esto, el hijo ya le pide, que hay un familiar político ahí que está metiéndose y ya no le gusta a los papás, en fin, una serie de características no asociadas a mercado o a producto, sino que, entonces, atender en ese momento es, por supuesto que lo hacemos, pero es más complejo que si lo previéramos y con tiempo ponemos las reglas del juego para que no se personalice. Te voy a poner un ejemplo. Se va a casar la hija o el hijo, y entonces ahí pensamos que el riesgo de que él va a llevar directa o indirectamente a tener acciones de la empresa no lo podemos permitir, por ejemplo. Entonces, hagamos algo para evitar que esa persona llegue, pero el problema cuando lo hacemos en ese momento es que como la hija o el hijo está enamorado, que pura a mis papás o a vos, y entonces lo están haciendo por él. Obviamente, tal vez más adelante ellos se entenderán, pero en el momento se vuelve un conflicto porque lo están haciendo a la medida de alguien.
En la medida de lo posible, la sugerencia es que hagamos la estructura del gobierno corporativo en condiciones relativamente normales donde no haya conflictos muy serios. ¿Cuál es el objetivo fundamental que deberíamos buscar? Movernos de un sistema centralizado a un sistema colegiado. Esa es la clave. Sí, sí. Y yo he visto que algunas empresas familiares le ponen mucha atención, y aquí incorporo el término típicamente usado en empresas familiares, que es la sucesión. La sucesión, aunque esa es la razón principal por la cual solo una de 10 empresas supera la tercera generación, fíjate que la estadística es dramática, una de 10 supera la tercera generación, pero como es tercera generación, es algo tan lejano que no hace mucho sentido. Antes lo mencionaba mucho, ahora casi no lo menciono porque yo vi que no me conectaba mucho con los medios de empresas, pero aquí lo menciono porque el error que cometen algunos fundadores de empresas es tratar de replicar el modelo de gobierno que ellos han logrado establecer a la siguiente generación. Entonces, la sucesión tiene 3 componentes. El primero es la sucesión patrimonial. Y aquí hay que entender que el concepto de justicia es distinto para los padres que para los hijos. Se los voy a ilustrar. Típicamente los padres decimos: yo amo a mis 2, 3, 5 hijos iguales y los voy a dejar en partes iguales mi patrimonio. Digamos que eso podría ser lo normal. Los hijos, de los 3 que hay, uno ha trabajado y ha dejado la vida por la empresa y 2 no. Entonces el que está en la empresa dice: no es justo que me dejen lo mismo. Les pregunto, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen su razón, ¿verdad? Porque el papá, si vos amas a tus hijos y les vas a dejar patrimonio, filosóficamente tienen razón, o sea, una razón, buena o mala, tienen razón. sí. Sí, lo que pasa es que hay en el tema de la sucesión patrimonial hay otro aspecto que a veces se cree y más bien no se separa el hecho de ser accionista de una empresa con el hecho de trabajar en la empresa. Yo puedo heredar acciones a alguien, pero no quiere decir que uno está trabajando en la empresa. Ese factor en nuestro medio todavía falta, digamos, enfatizarlo. Pero lo que hay que entender de la sucesión patrimonial es que al heredarle acciones de esa compañía a los hijos, le estamos heredando derechos de decisión, que en algunos casos puede ser positivo, pero en algunos otros no. Conozco casos en donde hijos están inmersos en drogas a nivel extremo, que lo que quieren es el efectivo de corto plazo, porque tienen sus necesidades, y eso es nocivo para la empresa. Claro. Entonces, digamos que la sucesión patrimonial hay que considerarla. Yo creo que tengo un caso ahorita en mente en donde el fundador está tratando de ser muy democrático y pretende que los hijos se pongan de acuerdo en cómo les va a quedar el patrimonio a todos. Eso no va a pasar, pero él está tratando de ser democrático. Y yo lo que les recomiendo a los medios de empresas es: hagan su mejor esfuerzo de herencia con lo que mejor creen y que se sientan satisfechos, pero no esperen que todos los hijos estén plenamente satisfechos. Alguien tiene que tomar la decisión. Ahorita el viernes fundamos una empresa nueva y el domingo ya no la querían comprar porque no la vendimos. Ajá, sí, estuvo buenísimo. Tuvimos un hackathon el fin de semana, entonces el producto que realizamos, una empresa interesante, ya el domingo uno de los jueces ya la quería comprar, dijimos que no, pero parte del proyecto también tocó liderarlo y que por aquí salimos bien con una buena constitución, al menos la base de la constitución. Entonces cuando llegó a la hora de asignar, porque todos los que participamos de ahí salimos como accionistas. Mira lo que te perdiste, mira jefe. Pues no llegaron. Okay. Y entonces de repente alguien dice: mira, ok, aquí estuvimos todos y repartámonos la empresa por igual. Entonces, entre todas las empresas que estaban, mi concepto es: mira, repartirla por igual no sirve, porque entonces nadie tiene motivación para llevarla adelante, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué voy a venir a trabajar y hacerte a vos plata si vos no estás trabajando? Es el free rider, se llama el El free rider. Entonces,
porque yo le voy a meter sudor y tú te vas a quedar ahí. Entonces, a la conclusión que llegamos era, todos tenemos 2% en la empresa. Entonces quedó el 76% sin alocar, ¿verdad? Entonces 76% de las acciones no están alocadas. No es que estén locas, ¿verdad? sino que no están distribuidas ahorita, porque lo que queremos, o sea, somos 12 accionistas, 2% cada uno, 24, ¿no? 4 en la junta directiva, y el otro 76 es para poder vender las acciones, porque ninguno de la junta directiva va a trabajar en la empresa, no vamos a ser operadores, pero entonces queremos conseguir el talento humano para crecer la empresa, ¿verdad? Entonces ahorita la vamos a trabajar un poquito para lograr la evaluación del $1.000.000, después vender de 10% en 10% a los otros, ¿verdad? Claro. Entonces, los otros dos, para completar la idea, de tipos de sucesión, es la sucesión ejecutiva, donde el fundador dice quién se va a hacer cargo del negocio y a quién le va a trasladar todo el know-how, ese detalle que no se puede trasladar en documentos, que se aprende a estar operando un negocio. Ese es un tipo de sucesión importante, pero el criterio nuestro no es el más importante. El más importante es el tercero, que es la sucesión directiva. No es conocimiento, ¿cómo le dices? Sucesión ejecutiva. Y la tercera es la directiva. La directiva es lo que les explicaba hace un rato, de cómo poder heredar a la siguiente generación el hábito de gobernar la empresa bajo un esquema colegiado. Eso es lo que funciona. Porque si yo pretendo que mis 2 hijos o más alguien ejerza lo que yo ejercí como dueño de esta empresa, aunque sea muy bueno ejecutando, no va a estar en la misma posición relativa porque ya tiene 2 hermanos, y los hermanos nos vemos como iguales. Entonces, el ganarse el respeto es algo sumamente complejo, y además tenemos acciones similares, vamos. Porque yo soy más igual que vos. Sí, somos hermanos, vamos. Aunque no somos iguales, pero uno es más igual que el otro. Exactamente. Entonces, la invitación es esa, digamos, a enfocar el tema de cómo mejorar el sistema de gobierno. Ese es el reto. Ok, entonces eso a mí me parece genial cuando lo puedes hacer desde el inicio. O sea, porque todo el mundo me pregunta, ¿puedes llevar un proyecto bien desde el inicio? Por supuesto, y lo puedes corregir cuando va mal. Y digo, por supuesto, si no, no tendría trabajo, ¿verdad? Entonces me imagino que es igual con los estudios, o sea, idealmente comenzar desde el inicio o con el pie derecho, pero cómo, entonces la pregunta entonces no sería cómo evitar los conflictos desde el inicio, sino que, ok, ya todos aquí tenemos una empresa, entonces cómo retomas el rumbo correcto. Ya, te voy a decir que en teoría es desde el inicio, pero nunca lo he visto en la práctica. O sea, de hecho, estuve dando... Entonces, es relevante la pregunta, ¿cómo retomas el rumbo? En derecho corporativo, porque el problema pasa porque los abogados que constituyen las empresas no manejan el tema no te lo sugieren al cliente y eso no está incorporado. Pero aún cuando fuera así, es muy difícil anticiparse a todos los problemas. Yo lo que les diría es que cualquier problema tiene solución. Lo que tenemos que establecer es el mecanismo de cómo nos vamos a poner de acuerdo para abordar los problemas. Independientemente de la magnitud del problema, lo que proponen las buenas prácticas es tener un sistema que tienda a descentralizar las decisiones. Entonces, si los que tienen el poder y la autoridad actualmente están dispuestos a ir cediendo gradualmente autoridad y poder, funciona el sistema. En algunos casos más rápido, en algunos casos más despacio, pero vamos en esa ruta. Si los que tienen la autoridad y el poder no están dispuestos a ceder un ápice de autoridad y poder, no tiene sentido que nos metamos a esto. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en nuestra metodología en el diagnóstico, es tratar de entender la motivación del cliente de poder incorporar un sistema de buenas prácticas en su gobierno corporativo, porque no es solo que yo lo diga. ¿O qué tan madura está la organización para empezar a implementar? En otras palabras podemos decirlo así, ¿qué tanta disponibilidad hay? O sea, pueden haber problemas de todo tipo, pero ¿qué tanta disponibilidad hay para poder
admitir que, por ejemplo, ya no soy yo el que tomo todas las decisiones, sino ahora es un cuerpo colegiado que se llama junta directiva. Ese tema es un paradigma psicológico fuerte, pero que pasa por aceptarlo, porque si no lo aceptamos, yo digo al menos la junta y metes la armas muy bien, pero a la hora de la hora, las decisiones importantes las va a tomar yo, no la junta. Sí, o sea, no funciona. El papel aguanta todo, entonces lo puedes poner en papel y todo. Es más, yo creo que de cierto modo todas las empresas siempre piden el acta de constitución y todo, que en teoría ahí está, en principio, pero no se hace. No se hace, muchas veces las juntas directivas que la mayoría de empresas tienen solo son para el cumplimiento de aspectos legales, pero una junta directiva profesional debería ser el motor de innovación, de implementar proyectos, de educar a la siguiente generación. Eso es un tema de buscar la sustitución de liderazgos en el tiempo. Esos son roles esenciales de la junta directiva, no es solo para cumplir legalmente con lo que dice la ley, ¿vamos? Eso es insuficiente. Sobre todo lo entendemos cuando hay dos hijos, por ejemplo, muy buenos ambos, pero que tienen conflictos. ¿Cómo hacemos para compatibilizar sus puntos de vista? Ahí tenemos que apoyarnos en un sistema colegiado y no en el... Te voy a decir, los empresarios son reyes en sus empresas. Sí. Sea una empresa pequeña o una gran empresa, los dueños y fundadores son los dueños y señores. Digamos que está bien. Es el oráculo de la empresa. Es el oráculo. Eso tiene aspectos positivos y negativos. Los positivos es que a todos nos gusta que nos reconozcan y nos digan, digamos que el ego nos lo va a sentir bien a todos. No me gusta. O sea, eso está bien. El problema que yo he observado es que a veces tengo que despedir a un amigo que contratamos que es amigo de mi familia o algo así, pero que no está dando la talla, ahí es muy claro. Bueno, pero como es amigo, ahí vemos cómo lo manejamos y lo despedimos. Hay que llamarle la atención, una evaluación de desempeño al hijo porque no está cumpliendo con los labores, si está ganando plata, hace lo que quiere, eso ya es más difícil. Decisiones complejas relacionadas con la relación familia-empresa es en muchos casos la razón por la cual algunos dueños de empresas deciden implementar buenas prácticas y ceder en el sistema que ha venido funcionando. Porque como todo, el personalizar, yo digo a los dueños de empresas, que las decisiones se despersonalicen, no es que te despidió fulano de tal, sino que es una decisión colegiada. Gente en general tenemos que cambiar. No estás dando la talla, o tenés que mejorar en esto. Sí, por lo menos eso, vamos, que a veces Cuando es una decisión colegiada, me suena como más o menos tenemos la junta la forma como una terna. Sí. Contame qué es tomar una decisión colegiada. Bueno, según las buenas, colegiada es cuando se constituye un grupo de personas en un ente que toma decisiones. Según las buenas prácticas, las empresas nuestras, me refiero en Centroamérica, nuestras empresas pequeñas y medianas deberían de tener un consejo de administración, una junta directiva mínimo de 5 miembros, máximo de 9 miembros. Empresas grandes se pueden ir de 9 a 15, esa es una recomendación, la empresa puede tener lo que quiera, pues, pero estas son las recomendaciones de las buenas prácticas. Colegiado significa que discutimos y si no hay consenso, hay mayoría. Es decir, el consenso hace la mayoría, no hay unanimidad, que sería lo ideal, que todos estamos de acuerdo en un tema, eso sería lo ideal, pero no siempre funciona. Lo colegiado significa que la mayoría gana. Es decir, si tenemos que votar porque vamos a nombrar a este gerente general que es esposo de mi hijo y la mayoría apoya, esa es decisión colegiada. Quiere decir que hubieron algunos que no estuvieron de acuerdo, pero ellos aceptan el sistema como nosotros establecimos en esta empresa y cómo se toman las decisiones importantes. Eso es un sistema colegiado. La mayoría no necesariamente 51%. Ah, no. Claro, o sea, la Junta dice que es la mayoría, o sea,
Es que establecer aquí deberíamos de separar un poco en las empresas públicas o las más grandes con múltiples accionistas en donde la representación y la simetría accionarial versus la representación directiva es básica. En las empresas familiares, aunque se recomienda cierta simetría, entra la figura del director independiente, que es lo que les comentaba que nosotros ejercemos en la empresa. Porque lo que estamos buscando es un bienestar colectivo, aunque no necesariamente vetar las decisiones de los que tienen la mayoría de acciones. ¿Quiénes tienen la mayoría de acciones? Dependiendo si ya los fundadores se las heredaron a los hijos o han guardado el usufructo o las acciones mismas todavía ellos. Entonces, eso va a depender de en qué momento esté la compañía, cómo vamos a recomendar que se haga, porque tener razón en un caso extremo, podríamos decir que la Junta toma una decisión en contra de lo que la mayoría de accionistas, el accionista controlador que se llama, piensa, no porque él debería estar representando en la Junta y argumentando, esa es la otra cosa. No buscamos el veto de minoritarios a mayoritarios, pero sí buscamos el sustento racional de por qué una decisión u otra. No solo tomarla porque yo conozco empresas en donde en Navidad los papás repartan sobres con dinero a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Recibir un sobrecito con una cantidad de dinero. Ya como tradición familiar, ¿quién va a faltar a esa cena familiar? Ahora la pregunta es, ¿ese dinero qué es? ¿Es dividendos? ¿Es un bono porque la empresa le fue bien? ¿Bajo qué criterios? Entonces, aunque la intención es buena al hacer eso del papá, no es correcto desde el punto de vista del gobierno corporativo. Se debe de establecer los criterios y si les queremos dar dinero, nosotros tenemos algunas recomendaciones, porque si el papá le quiere dar dinero a sus hijos, que lo dé, pero las recomendaciones van en cómo manejamos la forma para que el mensaje de los hijos no sea equivocado, porque quiere incorporar otro factor muy común en las empresas familiares, y es lo que Kiyosaki llama la mentalidad del subsidio. Sí. Sin querer, algunos papás mal educan a sus hijos, sin querer, porque uno quiere que sus hijos tengan una mejor condiciones tal vez de lo que uno tuvo, ¿vamos? Pero en ese proceso a veces hay excesos. Entonces resulta que los hijos en determinado momento por comentarios y actitudes tienen muy impregnada la mentalidad de subsidio, que significa lo siguiente: en última instancia está mi papá o la empresa para sacarme a los clavos financieros y por lo tanto soy más o menos irresponsable con ciertas decisiones en la empresa o personales. Tenés un salvavidas. Eso tenemos que manejarlo, porque ni los papás ni la empresa están para eso. Vamos a ser una persona adulta, ya debería ser autosuficiente y generar sus recursos. Qué bueno si está la posibilidad de que una empresa lo logre, pero bajo ciertas condiciones, entendiendo que la empresa que ha sido exitosa 5, 10 o 40 años no garantiza éxito futuro. Y eso hay que entenderlo muy claro, ¿no? Son antes de que empecé